Buenos días, alumnos, bienvenidos una vez más acá a esta aula virtual y vamos a dar hoy la clase de química que nos correspondía la vez pasada y de esta manera nos vamos a poner al día con biología y química y a seguir la secuencia. Vamos a ver el tema número 1 que trata sobre la historia y la estructura del átomo. Nosotros dimos una breve introducción de esto, pero no todos ustedes estaban presentes en ese momento y voy a repetir la clase un poco más completa. Sin embargo, ustedes en el libro tienen para la parte de trabajo en clase y de sus tareas para que ustedes puedan complementar. Y aquellos que ya lo hicieron, aquellos que ya llenaron el libro, no hay problema, lo dejan así. Y los que no lo han hecho, pues entonces lo van a culminar, ¿ok? Vamos a ver lo que es la historia y la estructura del átomo. La historia del átomo se remonta desde el siglo IV a.C. Y fueron unas ideas filosóficas, más que todo, acerca de estas partículas y de esto que no se comprendía mucho para ese entonces, no había mucho conocimiento. En ese entonces habían cuatro filósofos, que era Leucipo y Demócrito, y por otro lado estaba Empédocles y Aristóteles. Los dos primeros coincidían que la materia estaba formada por unas moléculas, por unos átomos, y ellos proponen en ese entonces la existencia del mismo. Los otros dos, Aristóteles y Empédocles, decían que no. Ellos decían que los átomos no existían y que la materia estaba formada por agua, por tierra, por fuego y por aire, que era lo que ellos podían observar en la naturaleza. Se niegan completamente a la existencia del átomo. Muchísimos años después, a partir de 1803, el primer científico que habla del átomo es Dalton, y dice en su teoría que el átomo es una esfera sólida, redonda, que la podemos observar acá, ¿ok? Él dice que la esfera es sólida y hace el primer aporte científico a los átomos y habla sobre los pesos atómicos. Él empieza a hablar de los pesos atómicos de los elementos que se encontraban en la naturaleza. Posteriormente a esto, en 1904, Thomson, otro científico, descubre los electrones. De hecho, es el que descubre la electricidad en el mundo. Y dice que este átomo macizo existía, pero que dentro del átomo macizo estaban los electrones. Y como la forma en la figura era como un pudín de pasas, él dijo que esto era lo que se conoce como la teoría del pudín de pasas. Y descubre el aporte científico que él hace para 1904, es la invención de los electrones, que cuando él descubre la electricidad. Posteriormente a este señor, a este científico, salió otro científico que de nombre Rutherford, o de su apellido, en 1911, y habla de un modelo planetario, es decir, como un sistema solar. Él dice que el átomo es un sistema en movimiento, que se mantiene en movimiento, con un núcleo definido, con sus cargas, y que los electrones, en vez de estar en el interior del núcleo, se encontraban orbitando alrededor del mismo. Por eso él coloca esta teoría como sistema planetario y es el primero que descubre el núcleo del átomo como tal. Ese aporte científico fue cuando él se descubre, o el aporte científico que hizo este científico es que descubre el núcleo atómico, es decir, el núcleo del átomo. Más adelante, en 1915, que quizás es la última invención, lo último que se estudió, Bohr y Sommerfeld
dicen que los electrones giran en trayectorias elípticas, no como decía Rutherford, que era planetario, que era alrededor, sino que más bien eran en forma elíptica, relacionándolos con niveles y subniveles del átomo. Es decir, que él decía que el átomo tenía algunos subniveles, es decir, que estaban los electrones en un lugar, el núcleo estaba en otro lugar, y que dentro del núcleo existían otras partículas más. Bohr decía que las trayectorias eran circulares o en algunos aspectos, mientras que Sommerfeld siempre fijó que estos eran de manera elíptica. Hoy en día, el átomo que nosotros conocemos en la estructura atómica actual es este átomo que nosotros vemos en todas partes. Ustedes lo tienen en su libro, y este es un átomo con orbitales elípticos. En los orbitales se encuentran los electrones, ¿ok? Dentro se encuentra un núcleo. En ese núcleo están los neutrones con cargas neutras y los protones con cargas positivas. Y fuera, en las órbitas, estarían los electrones con cargas negativas. Este es el último átomo, o es el átomo actual que hoy en día nosotros podemos estudiar, y el cual decimos que es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades y la cual conforma la materia. Hasta aquí entonces es esta clase. Espero que les haya servido, que les haya refrescado un poco el conocimiento de lo que ya habíamos visto. Algunos, otros no lo habían visto. Llenen su libro en las páginas 169 y 170. Y bueno, y luego me lo pasan a mi WhatsApp privado o al grupo si están en la hora de clase. Bueno chicos, cuídense mucho. Ha sido un placer. Espero volverlos a ver en la próxima clase. Hasta luego.